El Evangelio de hoy, según San Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá, y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra con tanto amor, diciéndonos que Él es el buen pastor. Jesucristo nos dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pues el único pastor bueno es Jesucristo, porque Él es el que nos va a guiar, nos va a conducir y nos va a dar ese alimento. Jesucristo hablaba en parábola, porque había mucha gente que acudía a escuchar, pero no todos tenían buenas intenciones cuando escuchaban. Si no tenían esas intenciones malas contra Jesús, pues los judíos siempre buscaban la manera cómo hacerlo caer a Jesucristo, pero Jesucristo continuaba predicando su palabra. El buen pastor es el que trae y atrae a sus ovejas, y las ovejas lo conocen, porque al llamarlos por su nombre, pues reconocen su voz del pastor bueno. Y cuando viene un extraño, no lo siguen, porque reconocen la voz del buen pastor, y es Jesucristo el buen pastor. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo, lo recibimos con amor, lo acogemos en nuestro corazón, en nuestra vida, porque Jesús es la verdad y nos hace libres. Pero cuando escuchamos a otros que son solamente ovejas disfrazados, lobos disfrazados de oveja, pues nosotros, con la palabra de Jesucristo y con la fe que nos ha concedido de lo alto, rechazamos todo, porque sabemos de dónde viene, porque es un ladrón, es un destructor, es un asesino. ¿Y quién es él? El que obra males, el maligno, el demonio. Nosotros los católicos reconocemos la voz de Jesucristo
los católicos perseverantes, los que estamos perseverando, tenemos que escuchar la voz de Jesucristo, no de otros que solamente traen confusión, destrucción, asesinato. Porque son servidores del maligno y quieren aprovecharse muchas veces, como en estos tiempos y en el tiempo del pasado. Pues no querían que Jesucristo proclamara la salvación para la humanidad. Que habían muchos que tenían a su alcance la sabiduría de las leyes, pero sin embargo eran egoístas, y el egoísmo viene del maligno, no viene de Jesucristo. Jesucristo todo lo dio, todo lo compartió, nada se guardó para sí mismo, y siempre nos corregía y nos corregirá en estos tiempos, porque Él es el buen pastor, y sus ovejas escuchan su voz. Pues nosotros somos sus ovejas. El Señor Jesús nos llamará por nuestro nombre, porque Él nos regala grandes bendiciones y siempre lo regalará, porque sabe que lo necesitamos. Pero si nosotros no lo sabemos escuchar su palabra, pues vendrá el que arrebata, el que asesina, el que divide, el egoísta del demonio, que se apodera en los corazones, que son servidores del maligno, y lo único que hacen es confundir a las ovejas. Pero Jesucristo nos dice: yo soy el buen pastor. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pues cuando nosotros escuchamos la palabra de Jesucristo, Jesucristo va delante en nuestra vida. No andamos solos, no nos permitimos nosotros solos andar, porque nos tenemos que sostener de la palabra de Jesucristo, que es vida. Jesucristo mismo nos está diciendo que Él es el buen pastor. Y el buen pastor reconoce a sus ovejas, los llama por su nombre. Me llamará a mí por mi nombre, a ti por tu nombre, y te conducirá por el camino que Él conduce, por el camino del bien, no del mal. El que conduce por el camino del mal, ya sabemos de quién viene: del maligno, los servidores del maligno, los partidarios del maligno. Hay muchos en este mundo y en todos los tiempos lo ha habido, pero Jesucristo no nos dejará solos, siempre nos guiará, nos iluminará, porque nosotros, confiados en Él, pues seremos luz de Él, porque nosotros solos podremos caminar rumbos equivocados, rumbos de caminos que solamente nos traerán destrucción, nos traerán confusión, asesinato, y tendremos sobre todo miedo. Pero con Jesucristo no tendremos miedo, tendremos gozo, dicha, alegría, porque Jesucristo es la verdad. Jesucristo nos hace libres en la verdad, amar la verdad, rechazar todo mal, porque el rechazar todo mal es Jesucristo quien vive y reina en nuestros corazones, porque su palabra es vida y su Espíritu Santo rebalsa en sabiduría y en entendimiento. Para todo aquel que lo acoge con humildad, Jesucristo podrá siempre seguir el buen camino del buen pastor que enseña las enseñanzas de la verdad.
Jesucristo mismo nos dice: a otro no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pues nosotros sabemos, cuando quieren invitarnos muchas veces a diferentes sectas, los católicos sabemos de quién viene. Es el lobo disfrazado de oveja y sabemos que es un extraño, no es el que conduce en la verdad. Jesucristo es el que conduce en la verdad y nos acoge. Jesucristo nos conduce por el buen camino. Por eso no nos dejemos engañar en tantas cosas que hay en estos tiempos, que increíblemente el ser humano se acoge en cosas vanas del mundo, porque aún no ha escuchado al buen pastor, que es Jesucristo, que es la verdad, que Él da el alimento, que es su palabra. Él mismo es el alimento para nuestra vida, para continuar por el camino que Jesucristo nos da a conocer. El buen pastor conduce a sus ovejas y les da su alimento. Mientras tanto, habrá siempre extraños que querrán conducirnos, pero nosotros, los cristianos católicos, huiremos del maligno porque conocemos la voz de Jesucristo y no nos dejemos engañar. ¿Cuántos católicos se han confundido en diferentes sectas? ¿Y a qué lo han conducido? A odiar, a detestar muchas veces. Y se sienten cómodos porque se sienten acogidos, porque según ellos dice que ahí sienten ese calor y amor de un hermano, de una hermana. Pero Jesucristo dice: yo soy el buen pastor. Jesucristo nos dice que Él es la puerta, el que conduce por el buen camino. Jesús mismo usa esta comparación, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Como en estos tiempos muchos no entienden porque tienen el corazón soberbio, duro, porque está lleno del pecado que no les permite escuchar la palabra de Jesucristo. Más bien se sienten ofendidos cuando Jesucristo habla y proclama su palabra con todo poder, con todo su amor, con toda su misericordia para nosotros aquí en la tierra, que estamos temporalmente caminando, pero Él nos conduce y nos conducirá para la vida eterna, no para algo temporal. ¿Cuántos de nosotros, si no continuamos, iremos por rumbos diferentes? Seremos protestantes. Muchas veces los protestantes están más confundidos por no enriquecer su corazón con la palabra de Jesucristo. La fe, la caridad, la misericordia. Pues ahí solamente encontraremos gozo, dicha, alegría, porque es el buen pastor Jesucristo. Jesucristo siempre acogerá todo corazón. Ovejas que se han dispersado, que se han ido por diferentes caminos, lo traerá nuevamente a su corral, lo acogerá porque conoce sus ovejas, a cada uno por su nombre. No le podemos engañar a Jesucristo
Cuando muchas veces decimos, sí, yo sí soy una buena oveja. Cuando muchas veces aparentamos una vida y señalamos al otro, juzgándolo y condenándolo. Cuando eso no nos permite estar en la gracia de Dios, en la gracia de su Hijo Jesucristo, que nos concede día a día a través de su palabra el alimento para nuestro ser, para nuestra alma. Jesús pues tomó de nuevo la palabra: en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Pues Jesucristo mismo nos da a conocer, se hace a conocer. Nada se reserva, nada se guarda para sí mismo. Nos comparte a nosotros y sintamos gozo, alegría, que un santo nos conduce en la verdad, nos conduce a la luz. Para llegar a Dios Padre Todopoderoso tenemos que ser santificados por Jesucristo. Jesucristo es el que nos va a santificar a la medida que nosotros caminamos junto a Jesucristo, y Jesucristo irá delante de nosotros, porque Él será la luz de nuestro camino. Sin Jesucristo solamente encontraremos a malhechores, saqueadores, como lo dice Jesucristo. Que las ovejas le harán caso, porque Jesucristo es el buen pastor que nos guiará y nos dará vida y en plenitud. Amén.